Hola, ¿qué tal? Soy Nada Leonardini y en esta oportunidad tengo el placer de hablarles acerca de la presencia italiana en el arte peruano. La conferencia la he titulado Italia en el arte del Perú republicano. Los italianos llegan al Perú, ustedes saben, con la conquista, en todo el sentido de la palabra. Ellos eran considerados extranjeros de consideración porque acompañaban a los españoles y eran los que manejaban los barcos, así que se podían quedar el tiempo que querían dentro de los territorios hispanoamericanos. Y entre estos italianos que vinieron, llegaron artistas. Voy a comentarles solamente un breve preámbulo del virreinato, donde hubo tres artistas pintores que destacaron muchísimo. Uno es Bernardo Vitti, un artista manierista que era jesuita y dejó obra en Lima y también en Puno. También estaba Angelino Medoro, que tuvo la oportunidad de retratar a Santa Rosa de Lima en el lecho de muerte, así que es el único retrato verídico de ella, y además Mateo Pérez D'Alessio. En el caso de Medoro, por ejemplo, Medoro, además de dedicarse a la pintura, también era comerciante. Con esto les estoy dando un panorama solamente del virreinato, porque ellos van a dejar establecido lo que es el arte manierista, que va a tener una gran influencia en la pintura virreinal peruana, sobre todo durante el siglo XVII. Pero vino una obra trascendente cuyo artista nunca llegó al Perú y se trata de Melchiorre Caffa. ¿Quién es Melchiorre Caffa? Melchiorre Caffa era un escultor, discípulo de Bernini, que el Papa le pidió que hiciera una talla de Santa Rosa Yacente. Es que se estaba en ese momento tramitando todo lo de la santidad de Santa Rosa, así que se necesitaba también enviar un elemento de tipo iconográfico. La obra llegó al Callao y fue súper bien recibida. La trajeron hasta Lima, pero era un mármol y pesaba muchísimo, y además en esa época en Europa la escultura ya no tenía color, porque a partir del Renacimiento los europeos, sobre todo los italianos, dijeron de que el arte clásico no tenía color, porque así lo habían descubierto ellos, entrecomilladamente, ¿no? En el arte italiano como en el arte romano como en el griego. Y es que el color en realidad se había perdido con el tiempo, el sol, las lluvias y todo lo climático, y entonces se pensó que así era el arte clásico. Bueno, resulta que llegó la Santa Rosa, la trajeron en anda, fue todo un escándalo maravilloso en el buen sentido de la palabra, y como pesaba tanto, la colocaron dentro del convento y nunca más salió. ¿Por qué? Porque en esa época se sacaban las esculturas a la calle en procesiones, y las esculturas que se sacaban a la calle, número 1 eran livianas, número 2 eran de madera, y número 3 eran policromadas. Entonces, pues, la pobre Santa Rosa Yacente, de un artista de primera generación, ¿verdad?, no tuvo ningún éxito porque, 1, pesaba demasiado, 2, era blanca y no la podían trasladar. Entonces, la gente no la miraba, quedó allí, entrecomilladamente, en el olvido, hasta que afortunadamente hace unos 30 años atrás se la ha revalorado, ¿no? Pueden ir a visitarla al convento de Santo Domingo, ahí está expuesta y muy bien expuesta. Vámonos ahora al final del virreinato, cuando la expedición de Alejandro Malaspina llegó a recorrer todo lo que eran los territorios de los virreinatos españoles, y cayó aquí, se detuvo aquí, y entre los artistas que venían, porque todas las expediciones traían artistas, que es como hoy en día llevar el camarógrafo, ¿no? Entonces, entre los artistas venía uno que se llamaba Fernando Brambilla. Él bajó, retrató parte de Lima y retrató el paseo de aguas de lo que hoy día conocemos como el Paseo de los Descalzos en el Rímac. Y ahí pare de contar, porque vino el momento de la revuelta, de la revolución, del proceso de la independencia,
donde había un movimiento tremendamente grande, como ustedes comprenderán, y no había muchas posibilidades de poder expresarse artísticamente. Así que los artistas italianos también pararon su venida, y no solo los italianos en general, ¿no? Y el primero que vamos a tener es un artista que llegó procedente desde Estados Unidos, pero que él era italiano y que después regresó, por cierto, a Estados Unidos. Antonio Meucci. Antonio Meucci, que venía con su hija, colocaron un colegio para señoritas y allí enseñaban el retrato y la miniatura. La miniatura era muy importante en esa época porque recuérdense que todavía la fotografía no existía, el daguerrotipo recién se inventa, se da a conocer en enero del año de 1839 y de ahí a que se reprodujera y que fuera fotografía pues pasó mucho tiempo. Entonces la miniatura, si uno quería regalarle un retrato a una persona que uno quería, era la miniatura. Y Meucci estaba especializado en eso y le enseñaba en este colegio de señoritas a las damas a pintar miniatura. De su obra tenemos un pequeño óleo en zinc de formato muy pequeñito, como de unos 35 centímetros, que representa al general Antonio Anselmo Quirós. Eso se encuentra en el Museo de Pueblo Libre. Pero alguien bien importante en pintura fue Leonardo Barbieri. Leonardo Barbieri era un pintor que llegó al Perú vía Arequipa, donde se estableció allí unos cuantos años y después llegó a Lima. Allí abrió una academia y esa va a ser una academia también de tipo particular, porque en el siglo XIX las academias, entrecomilladamente, todas fueron particular, porque el gobierno de una u otra manera no llegó a formar una academia de tipo estatal. Entonces los particulares dictaban clases. Y Leonardo Barbieri abrió una academia súper importante y además promovió la primera exposición que hubo en el Perú. Y se hizo en el claustro de lo que hoy en día es el convento de los jesuitas, de donde está la iglesia de San Pedro, que eso había pasado a poder del Estado cuando los jesuitas fueron expulsados de América. Allí, lo que hoy en día es la Biblioteca Nacional, ¿no? Allí se hizo la gran exposición que duró 5 días. En esa época, pues así eran las exposiciones, eran más cortas. Y Leonardo Barbieri tuvo la oportunidad de retratar a la esposa de Castilla, porque él estuvo durante el gobierno de Castilla. Entonces la retrata, hace un retrato maravilloso de ella. También que se encuentra este retrato en el Museo de Pueblo Libre, donde ella está de pie en el medio de una sala, ¿no? Con un vestido escotado, elegantemente ataviada, ¿no? Y a la mano izquierda de ella, sobre un taburete, se encuentra el busto de su esposo, de Castilla, que era un busto que había hecho otro artista que se llamaba Pelozzi. Entonces ella, a través de este retrato, está demostrando su poder político, porque está retratada con el esposo, su poder económico, porque ustedes la ven con las joyas de oro y además el vestido elegante, la alfombra que tiene a sus pies es de primera categoría, y luego su poder de estatus social, porque ella es blanca. Entonces ahí vemos retratado poderes a través de esta obra fantástica, que es un retrato de cuerpo entero, como les dije, pero de tamaño natural. Bueno, de manera paralela a todo esto, en el gobierno de Castilla, recuérdense que vino el auge del guano. Entonces Castilla, que tenía bastante dinero, mandó a hacer la escultura para Simón Bolívar. Y para ello se llamó un concurso, obviamente, y ganó Adamo Tadolini. Y entonces realizó este monumento ecuestre tan maravilloso que lo vemos nosotros en la plaza
del Congreso, o conocida también como la Plaza de la Inquisición o la Plaza Bolívar, donde está él sobre un caballo encabritado de pura sangre, ¿no? Y que está con una calma tremenda, ¿no? Erguido, con gallardía, está con su bicornio en la mano y agitada al viento tiene su magnífica capa, ¿no? Y es un Bolívar grandioso, seguro de sí mismo. Esta escultura tuvo tanto éxito, pero tanto éxito, que el gobierno de Guzmán Blanco, en Venezuela, algunos años después, mandó a pedir una copia de ella, una réplica de ella, y hoy en día se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas. Recuérdense que en Venezuela todas las plazas de armas se llaman Bolívar, es como decir, se encuentra en la Plaza de Armas de Caracas, ¿no? Y entonces esa obra además ha sido reproducida y regalada por el gobierno venezolano a diferentes países. Y realmente Tadolini pues era un artista neoclásico de primera categoría. Las esculturas en el siglo XIX salen a la calle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el pueblo, uno para educarlo y el otro es para seguir el ejemplo. Y entonces también en el gobierno de Castilla se manda a realizar la escultura de Colón. Colón, el que nos trajo la civilización occidental. Entonces era un hombre sumamente importante, Colón, la figura de él en el siglo XIX sobre todo. Y la escultura que nosotros tenemos hoy en día en el Paseo Colón, que ocupó varios lugares en la ciudad de Lima, fue la primera escultura de Colón que se hizo, que se levantó en América Latina, ¿no? Y entonces ahí vemos a este Colón que tiene a los pies a la India, ¿no? Pero que somos nosotros, América, ¿verdad? Pero es una India, no es cualquier India, es una India que tiene un tocado maravilloso de plumas, que en la espalda tiene un carcaj con las flechas y que les está diciendo que es una India que es noble, que es guerrera, que es además líder de un grupo por su atavío. Sin embargo, ella está semi-hincada a los pies de Colón y con la cruz en su mano izquierda, o sea, ha aceptado la religión católica. Es una India evangelizada, ha aceptado la civilización que nos ha traído Europa, y específicamente Italia, obviamente, ¿no? Bueno, como seguía mucho dinero, él mandó a hermosear el Paseo de los Descalzos, que era la alameda que se había levantado durante el virreinato, y entonces la mandó a hermosear y contrató, en este caso al taller de Adamo Tadolini, nuevamente Tadolini, para que hicieran 12 esculturas relativas a los signos del zodíaco o a los meses del año. Y Tadolini mandó a diferentes escultores, les encargó estas obras. Entonces, por ejemplo, tenemos a Aries, que también es el mes de marzo, ¿verdad? Retratado como un guerrero, ¿no? Tenemos a Capricornio con la cabra a los pies de él. Y el que más nos llama la atención es el signo de Cáncer, que es el dios Seleno, que representa la luna y la noche. Esta escultura, ¿por qué nos llama la atención? Porque es la única escultura del grupo que posee un elemento americano, y ese elemento americano es un saco de maíz que está atrás de él en la parte derecha posterior, donde están saliendo las mazorcas de maíz, ¿no? Y eso pues es algo interesante porque era un elemento iconográfico nuestro. Bueno, además contrató y trajo esculturas que van a representar las cuatro estaciones del año, que se van a colocar en la Plaza de Armas de Lima y que van a estar allí en la Plaza de Armas de Lima hasta principios del siglo XIX, del 20, hasta principios del siglo XX, cuando el alcalde Helguera hace retirar las esculturas y luego son colocadas hoy en día en el Paseo Colón, ¿no? Y entonces acá las 4 estaciones la tenemos distribuido allí: la primavera, el verano,
el otoño y el invierno. Ahí están con unos mármoles maravillosos, pero estos son mármoles anónimos. Y es que Italia en esa época tenía toda una producción enorme de esculturas en mármol que las importaba, las vendía a través de catálogos. Y estas esculturas fueron distribuidas no solo en el Perú, sino en todo el mundo y en Europa. Y justo ya, pero como una cosa de tipo particular, en el año de 1848, los hermanos Luigi Giosuè y Manuel Elías Reinuzzo compraron lo que era el molino de Santa Catalina, de Santa Clara. Este molino se encuentra todavía el edificio en Girón Ancash y es de estilo neoclásico. ¿Y por qué se llama de Santa Clara? Porque al frente de él estaba el convento de Santa Clara, o está todavía, y por allí corría un brazo del río Rímac, ¿no?, que permitía al molino mover sus aspas para poder triturar el trigo. Pero Luigi Giosuè, uno de los hermanos, era muy amante del arte italiano y entonces dentro de su casa él hizo un museo pictórico y escultórico. Y parte de esas esculturas las colocó en la fachada principal de la casa de Girón Ancash y representaban a diferentes personajes relacionados con la cultura italiana. Y entonces tenía a Rafael de Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, Colón, etc. En la década de 1940, esas esculturas comenzaron a desaparecer y comenzaron a ser vendidas o nadie sabe cómo, iban llegando misteriosamente a distintos lugares, como por ejemplo el Museo Pedro de Osma, donde hay dos de estas esculturas, en la Casa Aliaga, donde hay un Colón, o en la Biblioteca Nacional, que está con la sede que está acá en la avenida Abancay. Estas esculturas son maravillosas, imagínense toda la talla italiana con todo el corte clásico, ¿no? Aquí tenemos también a Colón. Bueno, ahora, de los que vienen a residir, o sea, aquí hay algo interesante, no solamente es el artista que está enviando obras, sino que también el artista que viene a residir. Y llega a residir al Perú Ulderico Tenderini di Piacenza, era un conde, ¿no? Y entonces él coloca un negocio también dedicado con los mármoles, donde traía muchísimas piezas, pero también aceptaba hacer tallas. Y las tallas o las hacía él o tenía a maestros peruanos que tallaban lo que él pedía. Pero más que nada estas tallas estuvieron dirigidas hacia una escultura de tipo funerario. Entonces va a levantar columnas votivas, ¿no? Que tienen toda esa trascendencia y olor neoclásico, pero también va a hacer cosas muy románticas, como por ejemplo la tumba de Leonor Pomar. Todo esto en mármol de Carrara, ¿no? Que está ella, bueno, la escultura está de pie, ¿no?, sobre un cúmulo de rocas, ¿no? Bueno, Ulderico Tenderini además sirvió como puente para contratar a Vincenzo Bonanni. ¿Quién era Vincenzo Bonanni? Un escultor importantísimo italiano, y a quien le mandan a hacer el monumento funerario a Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga, este hombre que es literato y que además escribía con una picardía y muy mordaz, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, poeta y político. Entonces, en la tumba de él van a levantar un monumento inmenso de grande, que en la parte superior va a estar Erato, que es la musa de la poesía y la lírica, y Thalía, que es la musa de la comedia, que están apoyadas sobre un sillón, muy tristes ellas, ¿no?, del cual cae una tela, ¿no?, una manta. Ya, a los pies de ellas está un voluminoso libro, ¿no?, que es una alegoría a la obra escrita por Pardo, y además está la máscara del teatro, porque él también, además de poeta, hacía obras
de teatro, ¿no? Se trata de una transposición simbólica porque el poeta, víctima de la parálisis, los últimos años de su vida los vivió sentados en un sillón cubierto con una gran manta, ¿no? Y además murió ciego, ¿no? Entonces es muy simbólica la obra. El sillón está vacío, él no está representada, pero sí todo su simbolismo. Y de manera paralela, aquí les quería, para terminar un poco con Tenderini. Tenderini es muy importante porque va a ser el que va a fundar la bomba Garibaldi, la bomba de bomberos en Chorrillos. Y esta bomba va a tener una trascendencia importante durante la Guerra del Pacífico. De manera paralela llegó otro italiano, un poquito más tarde, que se llama Ugo Luisi. Ugo Luisi era un empresario en todo el sentido de la palabra. Había estado en Cuba, había estado en México, y acá hace toda una empresa cuya descendencia siguió haciendo lápidas funerarias. Y entonces Ugo Luisi se va a inspirar en una obra de Giulio Monteverde, que es el escultor de la segunda mitad del siglo XIX en Italia, y que Giulio Monteverde es muy conocido por un ángel maravilloso que tiene y que se está poniendo los brazos sobre el pecho. Entonces, inspirado en esta obra, Ugo Luisi hace para el mausoleo de la familia Fernández Concha en el cementerio presbítero Matías Maestro. Está esta obra, ¿no? Este ángel de Giulio Monteverde además fue reproducido en todos los cementerios que ustedes se pueden imaginar. Van al cementerio en Uruguay, van a Italia, a Buenos Aires, y ahí van a encontrar la obra El ángel de Giulio Monteverde, porque llamó muchísimo la atención. A Ugo Luisi también se le encargó la escultura que tenía que ir sobre la tumba de Manuel González Prada, que ustedes saben que él no creía absolutamente en nada, ¿no? Entonces Manuel González Prada, ¿qué le van a colocar sobre su tumba? Sobre su tumba le van a colocar una huanca. ¿Y qué es? Una piedra monolítica que tiene características simbólicas y religiosas para el mundo peruano en toda su creencia, ¿no? Entonces se le coloca eso porque es coherente con la personalidad de Manuel González Prada. También llegó otro escultor, pero de mediana envergadura, que apellidaba Durini. Y es una familia, la familia de los Durini, que también se radicaron en Ecuador. Y este artista va a dejar bastante obra en el cementerio Baquíjano y Carrillo, pero para mausoleos de menor envergadura, dijéramos para un grupo de clase media italiana, ¿no? Que lo llamaban a cada rato, ¿no? Otro personaje muy trascendente para nosotros va a ser Peter Bacigalupi. Peter Bacigalupi era ítalo-norteamericano, llegó acá al Perú antes de la guerra con Chile y estableció una gran casa donde todo era artículos fotográficos. Tenía la primacía de eso, muy adelantado, y además abrió los talleres que tenía en su tienda. Abrió talleres para la litografía, y en esos talleres enseñó la litografía a los jóvenes peruanos que tenían aptitudes para el arte, y sacó una revista que se llamó El Perú Ilustrado. Esta revista, que comenzó a circular después de la guerra con Chile, iba relatando cosas de literatura, poesía, de arte, de política, todo ese tipo de cosas. Pero algo interesantísimo que tuvo El Perú Ilustrado fue que recogió la vida de muchísimos héroes de la guerra con Chile, muchísimos héroes que además les hicieron, basados en fotografías, les hicieron retratos litográficos, ¿no? Y les escribieron poemas y les rescataron su vida, su biografía. Personajes que hoy en día la historia oficial prácticamente no los registra, ¿no? Y es un poco triste el asunto. Bueno, también en el ramo de la litografía, llegó Carlo Fabri,
que primero entró al Perú Ilustrado a trabajar y después abrió su propia tienda de litografía y que duró hasta el año de 1940. Fabri, un empresario que tuvo la tienda primero en la calle, en pleno Jirón de la Unión, y hoy en día todavía queda la fachada de la tienda en la calle Mercaderes. Bueno, Basia Lupi, como veía que el gobierno no se movía, como que no tenía interés en los héroes de la guerra con Chile, hizo una colecta popular y mandó a hacer un monumento al contraalmirante Miguel Grau, hoy en día, que se encuentra en la plaza de Grau, como se llama, que es la capitanía del puerto en el Callao. Y entonces es un Grau que está de pie, se lo mandaron a hacer a Bartolini, que es una familia además de escultores, de todo el siglo XIX está la familia de Bartolini, donde está el héroe, está de pie señalando hacia el sur. Bueno, hacia el sur, ¿por qué? Porque hacia el sur está Chile, ¿no? Entonces el lugar por donde puede venir o por donde viene el enemigo, ¿no? Y se lo coloca en una gran columna y en la parte baja de la columna están los rostros de varios de las personas que estaban a bordo del Huáscar en el momento del combate de Angamos. Esta obra, curiosamente, ha sido solamente, eso sí, el Grau ha sido reproducida y por todas partes del Perú la vamos a ir encontrando coyunturalmente, ¿no? Bueno, de manera paralela había llegado otro conde, era el conde Agostino Marazzani. Agostino Marazzani era descendiente de un escultor también y su especialidad, le gustaban los animales, más que nada, los caballos, los perros y todo este tipo de cosas. Sin embargo, como escultor, él va a colocar una fundición escultórica, porque aquí no había para fundir bronce, es muy caro una fundición escultórica, y se le encargaron varios trabajos, pero el más reconocido de todos va a ser la escultura a José de San Martín. Así como le habían levantado una escultura al prócer Bolívar, se necesitaba una escultura a San Martín, pero los proyectos habían ido cayendo, hasta que en 1901 se la encarga el Callao, un grupo de personas del Callao le encarga a Marazzani y él retrata al héroe de pie con la bandera entre sus brazos en el momento en que está declarando la independencia. La escultura inicialmente estaba en la Plaza Matriz, pero hoy en día se encuentra desplazada a otra calle del Callao. Pero Marazzani además era pintor, así que hizo a Alfonso Ugarte una pintura en el momento en que se está lanzando por el Morro de Arica con la bandera para no entregársela al enemigo. A inicios, en la primera década del siglo XX, durante el primer gobierno de Leguía, que va de 1908 a 1912, se contrata los servicios de Carlo Libero Valente. Él estaba en la Academia de Bellas Artes en la ciudad de Quito y él se viene para acá y va a entrar como escultor en la Escuela de Artes y Oficios. Todavía no había Escuela de Bellas Artes acá en Lima. Entonces ahí reactivan la parte de escultura en la escuela y él va a hacer una serie de próceres que muchos de ellos se encuentran hoy en día en Palacio de Gobierno. Pero lo más importante fue la educación que él le dio a los jóvenes peruanos que después van a ser trascendentes en la escultura peruana de la primera mitad del siglo XX, la educación, ¿no? Y aparte de eso, él va a formar parte de toda la comunidad italiana y va además de promover exposiciones, va a estar en la Sociedad Peruana de Arte. Además va a estar en el grupo de la colonia italiana que va a promover todo lo del centenario de la independencia del Perú. Es importantísimo Libero Valente, ¿no? Bueno,
uno de los artistas que vino, pero prácticamente por los 400 años de lo de la Santa Limeña, fue Gonipo Raggi, a quien se le encargó un gran cuadro para ponerlo en el crucero de la iglesia de Santo Domingo. Si bien el cuadro es de 1917, realmente tiene todas las características barrocas y es una santa que está siendo elevada al cielo y recibida por la Trinidad, ¿no? Bueno, algo interesantísimo, y aquí no lo podemos dejar pasar, es la presencia de la colonia italiana como tal. La colonia italiana lo va a hacer a través de esculturas y monumentos muy importantes. Y el primer monumento va a ser contratado también a Italia a un artista que es se llama Tancredi Pozzi, y este monumento es en homenaje a Antonio Raimondi, el gran científico que recorrió todo el Perú y que nos entregó un material maravilloso. Allí, ese monumento se encuentra en la Plaza Italia en Barrio Salto, y vemos al sabio con una lupa en la mano, y a los pies de él, la base, son diferentes pasajes de la vida de este sabio. El otro monumento importantísimo fue para los 100 años de la independencia, y fue el regalo que la colonia italiana donó al pueblo del Perú, y es el maravilloso museo que hoy en día tenemos, donde además de la obra pictórica, escultórica y litográfica que hay en el interior, nos dejó con unos mosaicos sobre los intelectuales y sabios italianos, en 2 mosaicos, y además con un inmenso vitral que tiene una parte de la Primavera de Botticelli. La obra fue contratada a un arquitecto que se llama Gaetano Moretti, y que en realidad ese no era el estilo de él, pero la colonia italiana le pidió que hiciera un edificio de tipo tradicional, ¿no? Y acá, en la parte superior, a la entrada, tenemos las esculturas del día y la noche, hizo copias de Donatello, en fin, la puerta fue mandada a fundir en Florencia, es decir, es una joya de primera categoría, tanto el edificio como todos los acabados y su interior. Aprovechando que estaba Gaetano Moretti, la colonia china le encargó la conocida fuente china que nosotros conocemos, que se encuentra en el Parque de la Exposición, donde él diseñó toda esta fuente y contrató a escultores para que realizaran, ¿no?, la obra y la mandaran acá. Entonces contrató a Graziosi para las esculturas del río Amazonas y el río Amarillo, que son los ríos más importantes tanto del Perú como la China. Nuevamente la colonia italiana retoma esto y dice, un momentito, ahora son los 400 años de la Fundación Hispana de la Fundación Hispana de Lima, y vamos a hacer aquí un homenaje a Jorge Chávez, que atravesó los Alpes. Y entonces contratan a un artista, Eugenio Baroni, que termina la escultura y dijo que para él había sido un reto esa escultura, porque estaba haciendo a un hombre que había atravesado los Andes y que lo representa a él como el Ícaro, que se va, ¿verdad? Y que en su sueño de llegar al sol se le queman las alas. Bueno, él muere en su sueño de atravesar los Alpes. Y entonces ahí tenemos esa obra maravillosa que cuando la inauguran, los italianos trajeron una flotilla de aviones de guerra marca Fiat, y mientras estaba haciendo la inauguración, los aviones iban sobrevolando el campo Marte y toda la ceremonia. Una fiesta maravillosa. Pero de manera paralela, un poco antes, ellos a los 50 años de la guerra con Chile van a levantar un monumento a los bomberos que habían sido fusilados en la batalla de Chorrillos. Eran los bomberos de la Garibaldi que estaban apagando el incendio provocado a raíz de la batalla,
y fueron tomados presos y fusilados. Entonces mandaron a hacer a una casa, que era la casa de Friedli, un escultor muy importante, pero que ya eran sus descendientes los que lo tenían, y mandan a hacer una escultura que en este caso es un cenotafio, porque no están los cuerpos de los 13 bomberos, nunca se supo al final dónde quedaron los 13 bomberos, imagínense durante la batalla. Y entonces levantan este cenotafio en pleno cementerio Presbítero Maestro, y en la década de 1950, en el año 56, pasó al cementerio de Chorrillos, que se encuentra ubicado en Surco. Así que ni bien uno entra al cementerio y se encuentra allí con este gran cenotafio donde una mujer está recogiendo el cuerpo de una de las víctimas como si fuera una piedad. ¿Y cuál herencia italiana? Tenemos además, fíjense, el artista que vino a montar los mosaicos, que era Mantelato, montó los mosaicos del museo, montó los mosaicos de la capilla de Pizarro, montó los mosaicos para el Congreso de la República, y además Enrico Tadolini fue otro artista que vino justo para el centenario, que era el nieto de Enrico Tadolini, dejó varias obras en el cementerio Presbítero Maestro y aparte unas esculturas que es, de Bolívar y San Martín. Umberto Feltrin, que fue un escultor que también estuvo trabajando para la Salle, y hizo estas esculturas que después fueron pasadas por alumnos de Bellas Artes, que esta escultura, por ejemplo, la Yunta, que es de, todo el mundo dice que es de Ismael Pozo, pero la hizo Umberto Feltrin, y la prueba está precisamente en las fotografías que se encuentran en los periódicos, ¿no? Gabriela Laffi vino a vivir, llegó muy joven, llegó allá por el año 47, se quedó a radicar acá y fue una embajadora del arte ítalo-peruano, tomando reminiscencias del Perú milenario, trabajó la plata con unas obras fuera de serie, donde hay serpientes y una serie de elementos tomados precisamente del mundo antiguo. Ana Macaño, que fue la gran formadora de los escultores en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica. Ella trabajó diferentes técnicas, el peltre, la madera, la talla, etcétera, y dejó una pléyade de escultores. Y finalmente tenemos en Chacas la escuela que formó Ugo Censi, que es el sacerdote salesiano, que era artista y músico, y cuando llegó como párroco de Chacas, en un pueblito por allá escondido en Ancash, ¿no? Armó una escuela. Cuando entró a la iglesia y vio los retablos, dijo: esto es una obra de arte maravilloso. Abrió una escuela y en la tarde preparaba a los chicos de la zona y los convirtió en maravillosos talladores. Y esta gente hace talla en madera y después se ha ido abriendo a otras disciplinas. Trabajan la madera maravillosamente y gran parte de la obra de ellos es exportada a Europa. Bueno, este es un panorama bastante apretado de la presencia italiana en el arte peruano del siglo XIX y XX. El Perú en el arte y sobre todo en la escultura peruana le debe mucho a Italia. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.